Bendito sea el nombre de nuestro Dios que nos permite estar aquí un día nuevo, predicando el Evangelio de Cristo, compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes, hermanos en Cristo, a nivel de todo el mundo entero. Es un privilegio para mí el poder acercarme ante ustedes para compartir el Evangelio del Reino de los Cielos. Les damos la bienvenida a todos los hermanos en Cristo, amigos alrededor de todo el mundo entero que continuamente se conectan conmigo a través de estos videos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, hermanos en la fe. En esta mañana les invito a que si usted ha tomado su tiempo y quiere ser parte de este video y de esta predicación, le doy la bienvenida y quédese conmigo hasta el final, porque el Señor tiene muchas maneras de hablar a su pueblo y en esta mañana quiero compartirles un mensaje que lo he estado meditando y vamos a hablarlo de parte de Dios en el nombre de su Hijo amado Jesús. Mi nombre, hermanos en Cristo, es Lester López y predico el Evangelio desde aquí, desde Dallas, Texas, Estados Unidos, para todas las naciones. Si usted no se ha suscrito a mi canal, suscríbase y déjenos ahí su apoyo para que estos mensajes alcancen a mayor familias, a mayores lugares y partes del mundo, para que podamos nosotros alcanzarlos con este video y que mucha gente pueda recibir el mensaje del Evangelio de Cristo. Hermanos, hoy quiero compartir esta palabra que la he titulado No podemos hablar con Dios. Hoy voy a tocar un punto que se encuentra escrito en el libro de Job. Y vamos a hablar de ese pasaje bíblico que habla el escritor y vamos a dar ciertas explicaciones el por qué. En esta ocasión nosotros no podríamos hablar con Dios así como lo escribe el autor de este libro llamado Job. A la altura de Job, capítulo 23, verso 3 y 7, está escrito el siguiente pasaje bíblico. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Estas son las palabras escritas de Job, ¿verdad? En el valle de sufrimiento y de dolor donde él se encontraba, pasando un proceso amargo, hermanos en Cristo, porque a Job le habían sucedido muchas cosas, lo había perdido todo. Y él desesperadamente buscaba el ser justificado y que Dios mismo conociera la causa, la razón por la cual él estaba sufriendo mucho. Según Job, en este pasaje bíblico, él tenía la suficiente capacidad y sabiduría para hablar con Dios y exponer su causa delante de él. Job quería desesperadamente saber por qué le había venido todo este desastre a su vida, este caos a su vida. Y según él, en su razonamiento humano, cuando Dios le preguntara por qué realmente él merecía otro tipo de trato o por qué le habían venido todas estas cosas, Job asegura en este pasaje bíblico, hermanos, de que él realmente sabría, si Dios le preguntara el por qué le estaba pasando, por qué le estaban sucediendo estas cosas, él sabría, dice, qué responderle a Dios. Ahora, en su desesperación, Job habla de la siguiente manera, como se los acabo de leer en este pasaje bíblico. Pero aquí, aunque Job parece que dice lo bueno y lo justo ante nuestros ojos como lectores de estos pasajes bíblicos, nos damos cuenta, hermano, de que comenzando encontramos un detalle en esta escritura. Él dice, ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? Esto habla de una parte invisible de Dios, que a Dios nadie puede ir a tocarle la puerta de su morada para hablar con él, ¿verdad? Job así lo miraba en este pasaje bíblico. Yo iría hasta su silla, dice él. Bueno, conociendo la persona del Dios Todopoderoso y juzgándolo conforme a la Escritura, nos damos cuenta de que la misma palabra de Dios dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Job, en su condición, él dice que si él pudiera o lo encontrara, él iría caminando hasta su silla y hablaría con él. El verso 4 dice, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Todas estas cosas, Job ya tenía un plan trazado en su mente y en su corazón, las palabras que él iba a decir a Dios,
las preguntas que él iba a hacer a Dios, que por qué le había sucedido todas estas cosas, si él era un hombre bueno, justo y recto. Todas estas cosas eran argumentos o eran palabras que él pensaba argumentar delante de Dios. Ahora, nosotros entendemos, hermanos en Cristo, que nuestra condición como humanos, sin importar lo bueno, lo honesto que usted sea o que yo sea, nosotros nunca podríamos hablar con Dios. Aunque Él nos señalara el lugar de habitación o el lugar de su morada, nosotros no podríamos hablar con Él, no tendríamos acceso a Él. Porque nuestra condición como seres humanos, nuestra condición es limitada al pecado. Y Dios en su justicia, en su soberanía, Él es puro, Él es santo. Él no puede detenerse a hablar con gente pecadora como nosotros los seres humanos y débiles, porque Él es poderoso en fuerza. Ahora, Job, según en sus escritos, en sus palabras, él dice que él llenaría su boca de argumento y hablaría con Dios. Pero es que, hermanos en Cristo, no hay argumento que usted pueda llenarse o preparar en su mente, en su corazón, que le vaya a funcionar cuando de hablar con Dios se trate. Simple y sencillamente, no se debe usted asegurar de llenar su boca de argumentos, su corazón de argumentos cuando trate de hablar con Dios. El único argumento que el ser humano debe tener cuando trate de hablar con el Dios mismo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Si usted lleva como argumento a Jesús de Nazaret y lo presenta delante de Dios y le presenta el plan o la intención con la que usted se está acercando a Él o lo que usted quiere hablar con Él, si Jesucristo es nuestro argumento y su argumento, ciertamente usted podría hablar con Dios. Usted puede ir a la presencia de Dios y hablar con Él. Pero si sus argumentos están fuera del camino de Dios, del camino de Jesús su Hijo, o están fuera de la persona de Jesús, nunca el ser humano podría hablar con el Dios Todopoderoso. Usted no se puede basar en un argumento como decir, yo soy de tal religión. Usted no puede usar el argumento de decir, yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, yo soy de allá de la religión, yo soy del judaísmo, yo soy de religión X. Usted no puede usar este tipo de argumentos para tratar de hablar con Dios. Los argumentos que Job tenía quizás eran sus obras buenas de justicia que él tenía en su vida, como lo leemos en todo este libro. Estos argumentos no son válidos, no funcionan delante de Dios, porque teniendo en cuenta lo que el Señor nos dice en el Nuevo Testamento por boca de su Hijo Jesucristo, Jesucristo habló que las cosas más insignes, que las cosas más sublimes que teníamos nosotros los hombres delante de Dios eran abominación. También estas cosas las había enseñado a través del profeta Isaías cuando él enseña en su palabra que las obras de justicia que nosotros los hombres tenemos delante de la presencia de Dios son como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías. Entonces, si estos son los argumentos, si los argumentos que nosotros tenemos para hablar con Dios es que somos buenos, es que no le hacemos un mal a nadie, es que cada vez que podemos hacer lo bueno lo hacemos, todas estas cosas que delante de los hombres son buenas, delante de Dios dice son inmundas. Entonces, si ya desbaratamos este argumento por lo cual el hombre pretende acercarse a Dios, entonces dime tú cuál es el argumento que vas a usar para hablar con Él. ¿Vas a usar tal vez de una religión, tal vez de un santo, creyendo de que este puede ser tu argumento para hablar con Dios? Aquí Job dice que él contendería con palabras, hablaría con el Señor y sabría lo que Dios le respondiera. Ahora, es verdad que el hombre puede hablar con Dios y someterse a un diálogo intenso con el Señor y que nosotros le podamos contestar a Dios alguna pregunta que Dios nos haga. Esta es pura ignorancia del hombre pensar de que si Dios nos agarra y nos hace un cuestionario de preguntas, nosotros le responderíamos alguna. Dios no ha comenzado el diálogo con nosotros seguramente cuando el diálogo ya terminó, porque al no poderle responder nosotros, ¿qué vamos a hablar con Él? Si Dios nos habla en nuestro mismo idioma, pero nos habla en un calibre de sabiduría profundo, nosotros no sabríamos qué responderle. Hay tantas cosas que nosotros no entendemos de Él porque Él es grande, poderoso y nosotros lamentablemente no le conocemos, hermanos en Cristo. Por mucho que usted diga que lee la Biblia y sabe la Biblia, no le conoce. Yo no le conozco. Nadie, por estudioso que sea de la palabra, puede asegurar ciertamente que le conoce porque Dios es infinito. Conocemos ciertos aspectos de la persona de Dios, pero no lo sabemos todo. Dios es poderoso en fuerza y en sabiduría, y lo único que tiene Él de maravilloso es la humildad, que Él no desestima a ninguno. Pero Job dice aquí,
En el verso 5, yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes me atendería. Entonces, allí el justo razonaría con él, dice Job, y yo escaparía para siempre de mi juez. Allí dice el justo, no está hablando de pecadores. Job se consideraba justo a sí mismo. Es lo que dijo Jesús: vosotros os justificáis a vosotros mismos, pero a Dios le es manifiesto lo que sois. Entonces, cuando nosotros nos justificamos a nosotros mismos y no dejamos que Jesucristo su Hijo sea el que nos justifique delante de Él, entonces nosotros estamos perdidos como estaba Job. Job estaba lleno de ignorancia con respecto a todas estas cosas, hermanos, porque el hombre no puede ser justo delante de Dios. Aunque el hombre guardara toda la ley escrita por Moisés y todos los profetas, nadie podría hablar con Dios, porque la ley no pudo perfeccionar a nadie. Porque la ley era débil, no podía perfeccionar a ninguno, dice la palabra de Dios. Aunque viviéramos, hiciéramos todo lo que la ley dice, nosotros no podíamos hablar con Dios todavía. ¿Por qué? Porque la ley misma debía ser perfeccionada por un sacrificio. La ley estaba basada en sacrificios de sangre, de machos, cabrillos y de becerros y esto y lo otro, pero todas estas cosas no la hacían perfecta. Era necesario que el sacrificio perfecto se manifestara, y este sacrificio era Jesús. Entonces, nosotros en nuestro nivel de conocimiento y de sabiduría no podríamos hablar con Dios. Por muy bueno o muy buena que usted se considere, no puede hablar con Dios. Hay un solo argumento que debemos nosotros usar cuando estamos hablando con Él, y es el nombre de su Hijo amado Jesús. No hay otro camino, no hay otra dirección para nosotros los seres humanos poder hablar con Dios, establecer una plática, un diálogo profundo con Él, si no es que argumentamos que Jesucristo es su Hijo y que nosotros lo hemos recibido en nuestros corazones. Si este es el argumento, tenemos nosotros seguridad y plenitud de que podemos hablar con Él. Pero si no tenemos este argumento delante de Dios, entonces nosotros estaremos erróneamente equivocados y no podemos sostener un diálogo con Él. Él nos preguntaría y nosotros no le responderíamos ninguna palabra, porque no tendríamos la capacidad que nos da Jesucristo por medio de su Santo Espíritu para poder dialogar con Él. Entonces, en esta condición Job se encontraba, y el verso 7 dice: ahí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. Si Job se consideraba justo, entonces ¿para qué vino Jesús? Job mismo hubiera muerto por nosotros en la cruz del Calvario y redimirnos a nosotros, porque nadie apartado de Cristo Jesús puede ser justo. No hay ninguno bueno, dice el Señor, solo uno, mi Padre, dijo Jesucristo, que está en el reino de los cielos. El único justo delante de Dios es Jesucristo su Hijo, y la persona misma del Dios Todopoderoso y de su Santo Espíritu. Ahora, apartado de estos tres seres divinos espirituales, Dios Santo y Poderoso, no hay nadie que se pueda justificar delante de Él. No hay ninguno ni ninguna que se pueda justificar delante de Dios. Job dice: yo hablaría con Él, el hombre justo razonaría con Él, o sea, hablando del mismo, y yo escaparía para siempre de mi juez. Esta es la ignorancia, hermanos, en la que se manejan muchos seres humanos alrededor de todo el mundo entero, que cree que por ayunar mucho, por orar mucho, por leer mucho la Biblia, por congregarse, basan la relación de Dios en obras y creen que por hacer obras ellos ya son justos delante de Dios y merecen la vida eterna. En esto, hermano, van a tener que salir de la ignorancia y de la escasez de conocimiento y de entendimiento que han alcanzado en muchos años, hermanos en Cristo, porque en esto nadie se puede justificar a sí mismo. Las obras no nos justifican delante de Dios. El mucho conocimiento del Señor que tengamos de esto no es un argumento válido para hablar con Dios y escapar de la justicia de Dios. El único camino es Jesucristo. Si vamos por Él, seguramente podemos salir librados para siempre de nuestro juez, porque el que nos liberta de nuestra condición pecadora, de nuestra condición limitada, es Jesucristo su Hijo. No hay nadie que nos pueda presentar justo delante de nuestro Dios si no es Jesucristo su Hijo. Ahora, así hay mucha gente que se han metido a la religión y cree que por estar en una religión, la religión misma lo justifica y ellos pueden salir librados delante del juez, delante de su Dios, delante del Dios Todopoderoso. No hay ninguna religión que pueda justificar al ser humano.
No hay ninguna, llámese como se llame, no existe ninguna que a mí me diga la palabra que me puede dar garantía de que yo pueda salir justificado delante de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, y a través de la boca del apóstol Pablo, sino que aquel que no obra, dice Pablo, sino que cree en el que justifica al impío, todas sus obras le son contadas por justicia, dijo el apóstol Pablo. A los que no obran, a los que entienden de que hay uno que ya obró por nosotros, a los que entienden que ya hay uno que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario y que esta es nuestra obra delante de Dios, que aceptamos que el Dios Todopoderoso envió a su Hijo para que hiciera una obra maravillosa, fantástica en la cruz del Calvario, y que nosotros los hombres pudiéramos ver a Dios a través de Jesús, entregar nuestra voluntad y nuestros corazones a Él, y entonces por medio de Él nosotros tenemos una obra delante de Dios. Nosotros somos justificados porque Jesucristo es nuestra obra en la cruz del Calvario. Él ya lo hizo todo por nosotros. Ahora nosotros andamos por fe predicamos el Evangelio y obramos delante de Dios anunciando la palabra de gracia gratuitamente a toda la humanidad, porque creemos que todavía nosotros debemos obrar, pero sin poner nuestra fe en las obras, sino que poner nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, yo escaparía, dice, el justo razonaría con él y escaparía para siempre de mi juez. Esta es la ignorancia en la que está el ser humano, que cree que por hacer buenas obras, que cree que por estar en una religión van a escapar del juicio venidero, de la mano del Dios Todopoderoso. Hermanos, si tú estás en una religión y no estás en Cristo Jesús, yo te aconsejo que te arrepientas de tu maldad y vengas y corras ahora que estás vivo o viva y te entregues a Cristo Jesús, que es el único que me puede justificar a mí y también te puede justificar a ti gratuitamente. Corre a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque solamente por medio de Él tenemos garantías de salir librados en el día del juicio. En el tiempo final es Jesús, el Hijo de Dios, el único que nos libra. Ahora, cuando nosotros los seres humanos nos damos prisa, así como se dio prisa Job para hablar estas palabras, hay algo que acontece en el mundo espiritual. Job capítulo 25, verso 4 dice la palabra de Dios: ¿cómo puede un hombre ser justo con Dios? ¿Cómo puede ser limpio el nacido de mujer? Aquí miramos nosotros que el mismo Job escribe después de darse cuenta de su error. Cuando él ya había salido de la ignorancia, de todas aquellas palabras que yo les acabo de leer. Esto lo dijo Job cuando ignoraba muchas cosas, cuando no entendió que era Jesucristo el camino, cuando no entendió que el único que lo podía llevar hasta la silla del Padre y hablar con él era Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Job entiende al paso de los años el error que había cometido, entonces se retracta y escribe el siguiente texto bíblico en el capítulo 25, verso 4, que se los acabo de leer, hermano. Y él dice: ¿cómo puede un hombre, pues, ser justo con Dios? No es que Job decía de que él era justo y que podía hablar con él y que podía salir librado de las manos de su Dios. ¿No era este mismo Job el que acabamos de leer que estaba todavía en la ignorancia? Y así hay muchos que están en la ignorancia creyendo de que pueden salir bien librados delante de su juez, delante del Dios Todopoderoso, porque se agarraron de un santo, porque se agarraron de una religión, porque se agarraron de María. Ellos creen que pueden salir librados, pero aquí no, hermano. Aquí no hay que usar amuletitos ni amuletitas. Aquí es usar al Hijo de Dios como referencia para que Él nos justifique delante del Dios Todopoderoso. Entonces Job, cuando se da cuenta de que había un camino, que había una verdad y que había uno por medio del cual poder ser salvo, él se da cuenta que era Jesús. Y entonces viene, él se retracta de su ignorancia y escribe seguido: cuando él entendió que las obras no lo justificaban y que había uno solo que lo podía justificar, que era su Hijo, y cuando él entendió todo lo que teníamos que hacer para andar con él, aceptarle y vivir por medio de él, entonces él cambia su discurso y se encuentra diciendo aquí, como un sabio y entendido de la ley, dice aquí: ¿cómo puede un hombre, pues, ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el nacido de mujer? Aquí se da cuenta de que el hombre, por muy sabio, por muy elocuente que sea, por muy entendido que sea en la palabra, todavía precisan un Salvador. Por muy entendido que sea usted en el caminar, que ande con Dios,
todavía precisa de un Salvador. Por muy santo que usted se considere, todavía precisa de un Salvador. Por muy elocuente de palabra, por muy usado, todavía precisamos cada uno de nosotros de un mediador, de un Salvador, y este es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nos libra a nosotros de la condenación eterna. Hermanos en Cristo, amigo que me ves a través de este video, todos precisamos de un mediador, de un Salvador. Apártate de nombres X y de religiones y ven a Jesucristo. Es el único. Así como Job se dio cuenta, dice que nadie en su condición humana puede ser justo delante de Dios. Nadie dice, ¿cómo puede ser limpio uno que nació de mujer? Nadie que ha nacido de una mujer está limpio. El pecado adámico está en tu corazón y está en mi corazón. Y ese pecado testifica delante de la presencia de Dios. Ese pecado, si no ha sido cubierto por la sangre del Cordero, está visible delante de la presencia de Dios. Al final, si tú te apoyas en tus obras de justicia y en tu buen caminar delante de la presencia de Dios, seguramente vas a salir culpable y condenado, hermanos en Cristo. Por eso yo te digo a través de estos videos y a través de estas predicaciones, si todavía tú no te has acercado a Cristo Jesús, corre a Él, que todavía tienes oportunidad de ser salvo. Apártate de la religión y del mal camino y corre a la presencia del Hijo de Dios para que Él te justifique, para que Él te purifique, para que Él te santifique y te libre de la condenación eterna. Ahora, Job se da cuenta que en su condición humana Él está sucio, que él es un impío, que él es un pecador, pero que había uno que lo justificaba. Él razona y dice que no hay nadie que pueda ser justo, que no hay nadie que haya nacido de una mujer que pueda ser limpio. Todos necesitamos ser limpiados por Jesucristo, el Hijo de Dios. Aunque Jesús nace de una mujer, el pecado no lo tocó a Jesús, porque Él traía la sangre bendita redentora del Padre. No consumió nada de la persona de María. Por eso Él sí nos puede justificar. Porque si Él hubiera tomado algo de la persona de María, entonces Él hubiera sido un hombre pecador, contaminado, y no nos podría limpiar a nosotros del pecado. Pero al venir Él solamente de su Padre, el Padre celestial que estaba en los cielos, entonces Él es puro. Aunque nace de una mujer, Él es puro y limpio. Él sí nos puede redimir, Él sí nos puede limpiar, porque la paternidad de Él no era de un hombre terrenal, sino de un ser divino, de un ser celestial, de un ser todopoderoso. Él, que es puro, pudo depositar su pureza, su santidad en su Hijo, y por eso Jesucristo es puro y santo. Aunque es nacido de una mujer, Él es puro y santo. Pero esto, que Jesús nació de una mujer, no hace pura a la que lo dio a luz. Todos los seres humanos estamos bajo la misma condición. María estaba bajo la misma condición. Por eso ella reconoció en sus escritos de que ella precisaba de un Salvador, así como cada uno de todos nosotros, hermanos. Aunque la religión te enseña a ti lo contrario, a mí la palabra me enseña la verdad. Es por eso que a mí no me guían las religiones. A mí me guía la palabra escrita. Esto es lo que a mí me da la capacidad de entender y me da la seguridad y la plena certeza de que estoy en el camino verdadero. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me respalda y el Espíritu Santo me da sabiduría para entender todos estos pasajes bíblicos y así mismo poderlos enseñar y predicar a cada uno de ustedes, hermanos, que se conectan conmigo a través de estos videos. La condición del hombre. ¿Cómo se encuentra el hombre cuando no se ha agarrado de la diestra de Jesús? ¿Cómo está nuestro corazón cuando nosotros estamos apartados de Dios? Por muy bueno que tú te creas, mira lo que dice el Señor cuando habla de nuestros corazones. Cuando Dios mira a un hombre, aunque esté lleno de muchas bondades y de mucho amor, aunque esté lleno de muchas buenas acciones y de muchas buenas virtudes en su vida, cuando Dios ve a ese hombre que no está justificado por Dios, esto es como Dios lo ve. Mira lo que dice la palabra de Dios. La condición de nosotros los seres humanos apartados de Cristo Jesús, sin Cristo Jesús en nuestros corazones, esta es nuestra condición. Escucha atentamente lo que dice el Señor, cómo estamos nosotros antes de venir a Cristo y cómo Dios nos ha justificado y ha perdonado nuestro pecado gracias a que nos hemos arrepentido de nuestra maldad y nos hemos convertido a Él. Mira lo que dice a Él. La condición del hombre. Eclesiastés capítulo 9 verso 3 dice de la siguiente manera: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. También que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Este mal he visto, dijo el rey Salomón en sus escritos, que el hombre apartado del camino de Dios, apartado del Hijo de Dios,
sin Jesucristo, su corazón, dice el Señor, está lleno, cargado de maldad y lleno de insensatez. Y el hombre que no reconoce a Dios, después dice, se van y caen, dice, presos de la muerte y seguramente de la condenación eterna. Después de que el hombre ha vivido muchos años y no reconoció a Jesucristo, el Hijo de Dios, aunque su corazón, dice la palabra del Señor, estaba lleno de mal y de insensatez, dice que después muere y se van a los muertos, dijo el rey Salomón. Esta es la condición, hermano, en la que nosotros nos encontramos cuando estamos apartados del Mesías. Aquí no hay otro camino, Jesucristo es el camino. Él es la única fuente de vida. Y así lo relata el libro final de Juan, para terminar esta palabra y dejarla aquí. Sin Él nosotros no somos nada. Y mire lo que testifica el Señor. Juan capítulo 15 verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos, dice aquí, o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice Jesús, da muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo no sé ahora cómo está tu vida, hermano o hermana que me ves a través de este video. Yo no sé en qué tú estás parado o parada. Yo no sé cuál es tu argumento para tú presentarte en el día del juicio delante de Dios. Jesucristo mismo dice aquí que si tú estás en Él y Él mora en ti, dice que puedes dar muchos frutos. Esto quiere decir, hermanos, que si el hombre no está en Cristo y si Jesús no está en Él, somos estériles, estamos muertos, estamos rumbo, nuestro destino es camino a la condenación eterna. Pero si está Jesús en nosotros y nosotros en Él, dice la palabra de Dios, podemos dar muchos frutos, porque separados de Él nada podemos hacer. Si tú estás separado del camino de Dios, separada del camino de Dios, yo te hago una invitación a que te entregues a los pies de Cristo. Arrepiéntete de tu pecado y dile: Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Yo he sido un ignorante, he desconocido la palabra por completo y me he apoyado en mi propia prudencia, en mi propio razonamiento, y he cometido muchos pecados y he creído que aún en mi condición de pecado yo puedo ser salvo, yo puedo ser salva. Pero hoy que he escuchado tu palabra me he dado cuenta que separado de Cristo Jesús nada puedo hacer. Por eso hoy yo me humillo, reconozco que Jesucristo es el único dador de vida. Y arrepiéntete ahí, hermano y hermana que me ves, y confiesa a Jesucristo como único y suficiente Salvador de tu vida, y tienes perdón de pecado. Así como Job lo había dicho desde el principio. Él creía que en su condición solitaria, en su humanidad, él podía hablar con Dios y escapar para siempre de su juez. No vamos a escapar para siempre de nuestro Dios si no lo hacemos por medio de Jesucristo, su Hijo. Él es la única fuente de salvación, es el único camino de vida eterna. Hermanos en Cristo, hasta aquí voy a dejar este mensaje. Si esta palabra te ha sido de bendición, edificación, comparte este enlace con todos tus familiares, amigos, contactos, y déjanos ahí tu apoyo suscribiéndote en nuestro canal para que podamos nosotros a través de este medio alcanzar a más almas alrededor de todo el mundo entero. Este es su servidor, Lester López, desde Dallas, Texas, predicándoles el Evangelio para todas las naciones. Nos veremos próximamente, hermanos en Cristo, si la voluntad del Señor así lo permite. En el nombre de Jesús, hermanos en la fe, me desconecto de ustedes. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos. Paz a todos vosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén.